bienvenido a ni más ni menos de Radio Realpolitik de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos, Diego. La primera pregunta, Diego, te quería consultar, ¿no? A ver, ¿cómo lo viste al ministro de Economía de la Nación, a Martín Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación el otro día? Mira, a mí como siempre me parece, con todas sus apariciones y sus palabras y sus acciones de política económica, Martín Guzmán es un inmoral. ¿Inmoral? Un inmoral. Epa. Y esto es muy importante porque la teoría económica muestra que la moral es la base de las instituciones. Uh-huh. Entonces, la inmoralidad solamente se puede tener diagnósticos errados. A partir de los diagnósticos errados se lleva a diseños de políticas erróneas, y del diseño de políticas erróneas llegamos a pésimos resultados. Por eso es tan importante la moral. ¿Y cómo se define la moral? La teoría austríaca define la moral. Yo puse una cosa ayer en Twitter de una manera muy sencilla. La moral es simplemente cómo te ganás la vida. Muy sencillo. Si uno está en el sector privado, por ejemplo, lo pongo como ejemplo yo, o un carpintero, un almacenero, lo mismo. Entonces, ¿cómo compras dinero? Porque uno necesita comprar dinero. Porque uno compra dinero y con el dinero que compra adquiere los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Si vos te pones a pensar cómo uno compra su dinero en el sector privado, muy sencillo. Uno lo compra a partir de pagos voluntarios de terceros, del prójimo. Entonces, viene alguien y te paga voluntariamente a cambio de lo que produjiste o a cambio del servicio que brindas. ¿Y por qué lo paga voluntariamente? Lo paga voluntariamente porque le estás brindando algo que a él le sirve para satisfacer sus necesidades. Entonces, acá se entiende lo moral. El mercado es moral porque es un sistema de cooperación social. Yo, para poder comprar dinero, me tengo que empezar a pensar en el prójimo. A ver, ¿qué necesita mi prójimo? Yo soy economista, entonces me empieza a dejar de contratar. Yo tengo que ponerme a pensar, sí, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi servicio para que me contraten? Y ponerme a pensar cómo es mejorar el servicio para que me contraten, es ponerme a pensar qué necesita el prójimo. Ahora bien, cuando vos pensás y mirás a los políticos, a los burócratas, no tienen que hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque sus ingresos provienen de una fuente coactiva extraída por la fuerza, que son, escucha, los impuestos, el impuesto inflacionario y la deuda. La deuda no es otra cosa que impuestos a futuro. Yo me endeudo hoy, el Estado, perdón, se endeuda hoy, y cómo la devuelve, sí, con los impuestos que vayamos a pagar nosotros en el futuro. Totalmente. Escucha, impuestos, impuesto inflacionario, deuda. Las tres cosas que financian el circo de los políticos, los burócratas, el Estado. Entonces, ¿por qué digo que es inmoral? Y ahí hay que empezar a hilar y uno va vislumbrando lo que hace. Martín Guzmán desembarcó y dijo: uno, trabajar para la cosa pública es trabajar para el país. Entonces Martín Guzmán vino, como buen cortesano, vino a trabajar para la casta política. Agregó: acá no va a haber ajuste. Mentira. Hay un terrible ajuste. Lo que pasa, y acá empezamos a ver la inmoralidad del ajuste, cae exclusivamente sobre los privados, nada más sobre el sector público. Vos pensás que mandó el Congreso el impuestazo más grande de la historia. Para que te lo pongo en contexto, el impuestazo de Martín Guzmán es un 70% más alto que el impuestazo de Machinea. El impuestazo de Machinea pensaba recaudar en los papeles 1.1% del PBI, el de Guzmán piensa recaudar 1.7%. ¿Ok? Total.
Entonces, segunda inmoralidad, y según que es también una mentira, no tenemos presupuesto, no sabemos el presupuesto. Y esto se relaciona con la deuda, porque si vos querés reestructurar la deuda y vos querés un periodo de 4 años de gracia y la vas a tener que empezar a pagar de vuelta a partir del 2024, vos en la negociación, y esto es la inmoralidad como se va tejiendo, tenés que presentar un presupuesto lo que se llama plurianual, de 4 años, porque vos tenés que ir mostrándole a los acreedores cómo vas a ir juntando superávit primario para pagar la deuda cuando haya que volver a pagarla a partir del 2024. O sea, es muy sencillo. Claro. ¿Cómo vas a reestructurar una deuda sin mostrar con qué la vas a pagar la deuda? Bueno, entonces, ¿qué sucede? A propósito, Guzmán deja el sistema indeterminado. Esto que parece muy difícil en estas palabras, lo voy a decir muy sencillo ahora. ¿Qué es dejar el sistema indeterminado? Algo que no tiene solución. ¿Y por qué lo hace Martín Guzmán? Yo ahora explico qué es, pero ¿por qué lo hace? Porque no quiere que toquen el gasto público, no quiere que los políticos tengan que hacer el ajuste. ¿Y dónde se ve esto? Muy sencillo. En un país donde la deuda se paga, lo normal es que, bueno, como los pagos de la deuda están, uno primero sabe cuánto va a pagar la deuda y después, a partir de eso, dice, bueno, voy a recaudar esto, voy a gastar esto, voy a tener este superávit fiscal o este déficit fiscal, por lo tanto voy a tener que endeudarme por tanto. En el mundo, en los países normales donde la deuda se paga en tiempo y en forma, es verdad, primero está cuánto vas a pagar de deuda y después viene el presupuesto. Perfecto. Entonces, ¿qué queda acá? Claramente, acá no está esa situación. Entonces, pero vos no podés tener el sistema indeterminado, porque si no, Guzmán lo que está haciendo es planteándote el problema del huevo y la gallina. Que la deuda está primero, el presupuesto está después, no, primero está el presupuesto, y no tenemos nada. ¿Y por qué lo hace? Porque, muy sencillo, porque cuando la deuda no está nada lo que vas a pagar, que entre paréntesis él no quiere pagar nada, pero si no quisiera pagar nada, estaría dado ya el tema de deuda, pero imaginémonos que como no están mal los pagos de deuda, hay que hacerlo al revés. ¿Qué quiere decir hacerlo al revés? Bueno, muy sencillo. Primero hago el presupuesto, bueno, voy a recaudar esto y tenés que dejar la variable gasto público como variable de ajuste. ¿Por qué? Porque bueno, tengo estos ingresos, voy a tener esta estructura de gasto, pero me presento una negociación y entonces y de lo que salga de la negociación, según lo que vaya a tener que pagar en la negociación, bueno, después tengo que ajustar el gasto porque es la variable de ajuste. Claro. Bueno, es justamente lo que no quiere hacer. Lo que no quieren hacer, claro. Toda esta inmoralidad de Guzmán te lleva al mal diagnóstico de Guzmán. ¿Cuál es el mal diagnóstico? Muy sencillo. Guzmán lo han escuchado decir, dice, bueno, cuando nosotros ahora arreglemos lo de la deuda, vamos a desasfixiar a la economía y la economía después va a poder empezar a crecer. Error. Y inmoralidad que lleva a mal diagnóstico. ¿Por qué? Muy sencillo. Punto número 1. La economía argentina, por un lado, tiene problemas en la economía real, o sea, no crece hace 12 años. 12. Pensé que 8. 12. A ver, según cómo lo mires, te cuento. Porque si vos mirás el PBI per cápita, de que el crecimiento se mide con el PBI, se mira con el PBI per cápita, no con el PBI común. Cuando vos mirás el PBI per cápita, el del 2019 cerró por debajo del 2007, 4%. ¿Ok? 4% por debajo del 2007,
12% por debajo del 2011, que es lo que tenías en mente, y 8% por debajo del 2015. Bien. Bueno, entonces vos no creces hace 12, 8, 10, en los mismos años. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo de 12, 10, 8 años, mirás la esfera monetaria y tenés los graves problemas monetarios. ¿Cuáles son los graves problemas monetarios? Devaluación e inflación. Hace 12 años que la inflación se viene acelerando, hace 12 años que el ritmo de devaluación se viene acelerando, muy sencillo. El dólar pasó de 3 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y 80. ¿Ok? Y la inflación pasó, cuando vos la mirás, de a 2 años, porque tenemos devaluaciones cada 2 años y ahora más, la inflación pasó del 42% cada 24 meses a 60, 70, 80. Y el año pasado, y 2019, 2018 fue 127. Ahora, ¿dónde está el error del diagnóstico de Guzmán? El problema de deuda estalló hace un año y medio. Entonces, cuando vos te das cuenta que el problema de deuda estalló hace un año y medio, y los problemas en serio tienen fecha de 10, 12 u 8 años, poner el que quieras, vos te das cuenta que los problemas de Argentina no son un problema de deuda. Es más, la deuda es consecuencia de los problemas argentinos. O sea, la deuda es lo mismo que la inflación, que el dólar. O sea, que explote es consecuencia de algo que está en otro lado del problema. ¿Y dónde está el problema? Ahí vamos, mirá cómo te cierro. No, totalmente. El cuadro sinóptico. Mira cómo cierra, muy sencillo. Cuando miras el grafiquito del PIB per cápita, creció sostenidamente 2009, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Va para arriba, la línea constantemente creciendo año tras año. Tenías un Estado pagable, tenías un Estado financiable que no ahogaba al sector privado. Muy sencillo, vos tenías un gasto público y una presión tributaria, juntando nación, más provincia, más municipio, de 27% del PIB. Y tenías equilibrio fiscal. Ok. Cuando Argentina, a partir del 2008, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y después en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como hablando mal y pronto, se empieza a zarpar y empieza a aumentar el gasto público y empieza a aumentar la presión tributaria y el déficit fiscal, porque aumentó el gasto público de 27% del PBI a 43% del PBI. Aumentó la presión tributaria de 27% del PBI a 35, 36. Y el desequilibrio fiscal, juntando los tres niveles, pasó de 0 a 7, 8 puntos porcentuales. Entonces, acá vos lo que te das cuenta, y aquí interesante, es que, esto lo va a entender toda tu audiencia, es que Argentina no crece, Argentina tiene problemas monetarios, porque el sector privado está ahogado por el sector público. Tiene un Estado Argentina que Argentina no puede mantener. Es muy sencillo. Argentina tiene un tamaño del Estado de los que el que tienen los países que tienen $40.000 de PIB per cápita. Y Argentina tiene $10.000. Es muy sencillo, te lo pongo. Argentina viene a ser el sector privado como un trabajador que gana 40.000, 50.000 pesos por mes y vos le ponés 35% de ganancia. Lo das. ¿Ok? Porque vos, para tener esta dimensión de Estado, tenés que generar la riqueza para poder mantener este Estado. Total. Y este Estado necesitaría una riqueza como tienen los países europeos, Estados Unidos, para poder ser mantenida. Y somos un país tercermundista. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo ve cualquier oyente tuyo del sector privado. ¿Por qué Argentina no crece? Y claro, es muy sencillo. Porque la pyme, porque la micropyme, porque el cuentapropista, porque el trabajador independiente,
el laburante común, ¿ok? No puede hacer negocios, no puede ganar dinero. En consecuencia, ¿qué hace? No invierte, porque dice, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a expandir mi negocio si se le lleva todo el Estado? Y encima me rompe la cabeza porque tengo que pagar 150 impuestos por mes, tengo que enfrentar 3.000 regulaciones por mes, tengo que cumplir con todo el papelito. Esto es una locura, no me meto en problemas. Es un elemento que sabes que es el común en la Argentina, ¿no? Entonces, no invierto, no acumulo capital. Como no invierto, no acumulo capital, no puedo producir más. Como no puedo producir más, que tampoco me interesa producir más, porque si lo hago se la lleva al Estado, si me va bien se la lleva al Estado, no tomo gente. Como no tomo gente, los salarios caen, en términos reales. Si esto se mantiene durante bastante tiempo, se empieza a destruir capital directamente. O sea, las empresas ya no invierten lo mínimo necesario para acumular el stock de capital. O sea, ¿para qué voy a mantener esta máquina si esta máquina lo uso? La gente ya no es que, las empresas no es que empiezan, ya no toman gente, empiezan a despedir gente. Entonces los salarios caen todavía más. Entonces, ¿qué sucede? Vos, para volver a crecer, para solucionar los problemas, tenés que desahogar al sector privado. Y desahogar al sector privado es muy sencillo. ¿Cómo te desahogas vos, yo, cualquier laburante del sector privado? Que le cobren menos impuestos, que tenga que afrontar menos regulaciones. Y bueno, ahí tenés que pensar, el plan económico la pregunta que tenés que hacer es, vino a achicar el Estado, bajar el gasto público, bajar los impuestos, reducir las regulaciones para desahogar al sector privado. No, contundentemente la respuesta es no. Todo lo contrario. Este plan económico es mentira que no hay plan económico. Hay plan económico. El plan económico es un plan económico que aumenta el Estado, aumenta el gasto público, aumenta la presión tributaria y aumenta las regulaciones. Muy sencillo. A ver, hay más cepo, es más regulación. Hay más control de importaciones, es más regulación. Antes había $2, ahora hay 16, es más regulación. Entonces, cuando vos mirás, el plan económico que hay viene a agrandar todos los problemas de fondo que enfrenta el sector privado, que es el que genera riqueza. Entonces, si viene a agrandar todos los problemas de fondo que enfrenta el sector privado, claramente, en la tendencia de medio y largo plazo, vamos a estar todavía peor. ¿Y qué te dice el inmoral de Guzmán? Dice, vamos a desasfixiar la economía. No, lo que ellos quieren es desasfixiar a los políticos, porque por un lado nosotros nos aumentan el gasto, aumentan los impuestos, aumentan las regulaciones, pero ellos quieren básicamente, reestructura la deuda, ¿para qué? Para no tener que pagar intereses de deuda. Sí, no o que lo pague el próximo gobierno. Sí, pero la va acumulando en un papelito, va anotando, va adivinando que la pague el próximo, pero él a vos no te bajó los impuestos. No. A mí tampoco, te lo sube. Entonces él tiene más plata que no la aplica al pago de la deuda, se la gasta. Entonces, vos acá ves la inmoralidad, cómo te lleva a mal diagnóstico, y del mal diagnóstico te lleva a los peores resultados. El tipo quiere reestructurar para desahogar a los políticos, y los políticos agranden el gasto público, gasten, ¿ok? Totalmente. No desahogan nada. No, está totalmente claro tu criterio. Acá la sensación que uno tiene, ¿no? Es como vos decís, no vemos todavía estadistas que puedan ser votables, porque como yo decía en la editorial de hoy, los argentinos habitualmente no tienen la posibilidad de elegir, sino de optar. Optan, no eligen, cada vez que están frente a la urna, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es esto, no tenemos estadistas donde digan, como bien decís, ¿cómo incentivo al que produce? Justamente no presionándolo
de la manera que se presiona acá con impuestos, para que de esa manera va a reinvertir, va a tomar trabajo o no va a despedir o va a poder subirle el sueldo de acuerdo a cómo vaya la inflación, devaluaciones y demás. Y acá se hace el proceso inverso, porque esto tampoco es ninguna panacea, ninguna genialidad. Lo hemos visto en países desarrollados en su historia que han hecho esto, han incentivado a la inversión. Esto espanta la inversión, justamente todo lo contrario. Bueno, esto es importante. La inversión no cae de un árbol. Si tú miras un árbol en este momento, no se va a caer en inversión. La inversión hay que pagarla. ¿Ok? ¿Y la inversión con qué se paga? ¿Con qué se financia? Entonces vos te das cuenta que todos se llenan la boca hablando de inversión. Inversión es una moneda que tiene dos caras. De un lado es inversión, pero la das vuelta. Y del otro lado está lo que necesitas para tener inversión, que es con qué pagás la inversión, con qué la efectivizas. Tenés el ahorro. La llave del crecimiento es el ahorro, porque vos en la economía se ahorra con el ahorro. ¿Qué es ahorro hoy? Vos ahorrás en el presente para algo. ¿Para qué ahorrás en el presente? Para consumir más en el futuro. Entonces si vos ahorrás en el presente para consumir más en el futuro, en realidad vas a consumir más en el futuro de la macroeconomía, y entonces necesitas tener mayor producción en el futuro porque estás pensando consumir más en el futuro. Bueno, entonces, esa mayor producción en el futuro, ¿cómo la obtenés? Invirtiendo en el presente hoy para ampliar la posibilidad la frontera de posibilidad de producción hoy para poder producir mañana. Entonces, ¿y cómo ampliar la frontera hoy para producir más en el futuro? Con ahorro. Ahorrás, invertís, podés producir más en el futuro, consumir más en el futuro. Entonces vos ves muy bien, explicado de esta manera, que la llave del crecimiento económico es el ahorro. Ahora bien, si vos tenés un Estado que desahorra él, porque él tiene déficit fiscal en los 3 niveles de gobierno, al mismo tiempo tenés un Estado que en la política inmoral de Guzmán, y volvemos de vuelta a lo mismo, es la solidaridad a punta de pistola, porque la solidaridad está muy bien, pero es con billetera propia y voluntariamente. O sea, yo puedo ser solidario con quien yo quiero, con mi plata y como yo quiera, y eso está muy bien. Claro, porque es fácil hacer planes con el dinero ajeno, ¿no? Ahora bien, cuando viene un político y te pone un revólver en la cabeza y te dice, te saco tu plata por la fuerza, a punta de pistola, porque yo voy a ser solidario con la tuya, te la saca y él va repartiendo tu plata, la tuya, la de tu vecino, la de todo lo demás. Ahí, eso no se veía. Y hay que tener, eso es inmoral. ¿Por qué? Porque eso es un trato desigual frente a la ley. ¿Esto qué quiere decir? La ley deja de ser objetiva. Su aplicación deja de ser objetiva, sino que pasa a ser subjetiva. Pasa a estar expuesta al criterio subjetivo de el burócrata de turno. Es muy fácil de ver. Para mí vos ganás mucho. Entonces vos no tenés que pagar impuesto a la ganancia de estos 10. Vos tenés que pagar 35. Vos mucha plata. Vos no tenés que pagar de bienes personales 0,5. Vos tenés que pagar todo 25. Para mí vos ganás mucho. ¿Sabés qué? Todo el que 80. Vos vas a tener un dólar de 45. Porque sos mujer una vez, tenés mucho. Entonces, ahí ves cómo es un trato desigual frente a la ley, ¿no? Y eso es inmoral. Volvemos a lo mismo. Entonces, pero ¿cuál es el punto? El que estábamos hablando. Te cae sobre el que supuestamente tiene capacidad de ahorro. Entonces, ¿qué hace? Cuando le cobran impuestos a ese, ¿qué están haciendo? Están yendo contra el ahorro. Si van contra el ahorro, porque le quieren sacar una parte de lo que ahorra para gastarla,
están atentando contra el ahorro, están atentando contra la inversión, están atentando contra la acumulación de capital, están atentando contra el crecimiento, están atentando contra la generación de empleo y en consecuencia están atentando contra los salarios. Claro. El punto, la que interesante, es que cuando a la gente, vamos a poner un número concreto para que se entienda, yo gano 100 pesos. Uh-huh. Imagínate que me gasto 60 y ahorro 40. ¿Ok? Bien. Cuando viene el Estado y me dice, no, mira, vos ganas mucha plata. Estos 40 son improductivos porque lo ahorrás. Mentira. Porque yo los ahorro en algo. Y cuando yo lo ahorro en algo, esa plata que yo ahorro financia inversión, financia lo que fuera, uh-huh, en un país normal. Acá, como está el Estado inmoral que tenemos, se la chupa todo el Estado, el LELIC, el LEVAC, el bono del Tesoro, todo volvemos de vuelta a cómo la inmoralidad se termina llevando a todo mal puerto. Pero, ¿qué sucede? Viene y me dice, gana mucho, 40. No vas a ganar más 40. 20, me lo voy a llevar yo. ¡Pac! Te pongo un nuevo impuesto, que lo saco para gastármela. ¿Vos pensás que yo me voy a quedar chito de la boca? Y yo me voy a cruzar el brazo y quiero un Estado que yo no ahorro más 40, ahorro 20. ¿Qué pasa? Yo voy a tratar de seguir ahorrando los 40. Capaz no pueda y ahorre 35, ahorre 32 o 36, no importa. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a achicar mi consumo para intentar seguir ahorrando lo que ahorraba después de que el Estado me expoliase. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Achico mi consumo, ¿ok? Sí. Y la demanda agregada, el nivel de actividad, se cae del otro lado. Pero te estoy mostrando cómo la gente se sorprende cuando hablo de lo moral o inmoral. Pero es la base de todo. Vos cuando vos ves que en Argentina, lo que yo explicaba de qué es moral y qué no, vos tenés un Congreso de la Nación en Argentina, donde hay una intervención de Kacharovsky con la diputada Victoria Donda y el senador Esteban Bullrich, o sea, el Boca River está en los partidos, que le dicen, señoras, comparado con España, ustedes, los diputados salen 10 veces lo que salen en España y los senadores salen 30 veces lo que salen en España cuando lo juntás por PBI per cápita. Totalmente. Entonces ahí vos te das cuenta que la inmoralidad da lugar a las instituciones, o sea, eso es la inmoralidad. Totalmente. Y entonces y se juntan los 250 y tenés una institución inmoral como el Congreso. Claro, está clarísimo. Con todo ese dinero, ¿qué pasa? Empiezan estando el señor Esteban Bullrich es una micropyme en 2 patas. Claro. Entonces, tiene un flujo de ingreso mensual que nos lo saca nosotros por la fuerza, entre paréntesis. Uh-huh. ¿Qué sucede? Si lo tuviera que lograr en una pyme o en una micropyme, te aseguro que le tenga que laburar 10 veces de lo que la busca. Claro. La clase política, claramente, vos decís que está muy claro, porque ya se nos termina hasta el tiempo, pero digo, está muy claro, vos decís que finalmente no es que no hay plan, sino que hay plan. El plan finalmente es el mismo de siempre, es decir, es para autofinanciarse, pero el Estado no, estamos hablando autofinanciar a la casta política concretamente, pero no a la gente. Por eso cuando se toman estas palabras solidaridad, todo, en realidad es solidaridad sobre los que ya tienen, que es la casta política. O sea, estamos en una ecuación equivocada que siempre nos termina llevando a un escenario peor que el que teníamos, según tu visión. Obviamente, es muy sencillo. En la Argentina, en 2020, 2021, los privados vamos a estar pagando más impuestos. Vamos a estar afrontando más regulaciones o menos que en el 2019, 18, 2017, 2016, 15, 14, 10, 8. Claro. Más. Entonces vos te das cuenta que cuando miras la película de los últimos 15 años, es la historia de cada vez más Estado, cada vez más gasto público, cada vez más impuestos, cada vez más regulaciones, cada vez más ahorro de la gente,
cada Claro. vez más ahogo del sector privado, Claro. cada vez más difícil hacer negocios. ¿Qué quiere decir esto? Más difícil hacer negocios, más difícil ganar dinero. Que cada vez es más difícil que una pyme subsista, y que el dueño de la pyme, en lugar de estar pensando, porque esto es muy importante, Bien. en lugar de estar pensando cómo ampliar la pyme, cómo producir más, dónde poner otra sucursal, te dice, ni en pedo pongo otra sucursal, ni en pedo me amplío, ni en pedo tomo a alguien. ¿Por qué? Porque me meto en un problema enorme que encima me voy a terminar fundiendo, entonces no hago nada de eso. Claro. ¿Y por qué? Porque está el Estado atrás. Terminas favoreciendo todo este sistema, como a lo que ya dijimos, terminas favoreciendo la especulación, al final no termina favoreciendo al consumo, ¿no? Porque alguien puede llevar ese dinero, ese ahorro que vos decís al consumo, termina siendo la ecuación contraria, es decir, te presionan como si fuese a nivel impuesto, no sé, como un país del primer mundo, pero te devuelven una calidad de tercer mundo, desde la política, ¿no? La ecuación al revés. ¿Qué pasó en el medio? Te afanó la casta política. Increíble. Porque Increíble. tenés como Dinamarca y tenés servicios públicos como Somalia. Y también, discúlpame, y y te agrego algo de toda la exposición y con esto ya finalizamos. Eso también favorece no solamente a la especulación empresaria, como bien decís, sino también, obviamente, al mercado negro. A ver, el mercado negro es maná del cielo. A ver, cuando me hablan de yo me río, porque me dicen, no, hay que agrandar la base imponible, te dicen algunos cortesanos del Estado. Hay que agrandar la base imponible para que más paguen más impuestos, entonces los que pagamos podamos pagar menos. Mentira, está mal, es una pataña. Yo les contesto, señores, hace 15 años que venimos metiendo gente a la base imponible. Y hace 15 años que lo que está adentro de la base imponible pagamos cada vez más. Totalmente. Entonces, ¿qué quiero decir? La base cada vez es más grande, cada vez hay más impuestos, más gente que paga impuestos, los que pagan impuestos cada vez pagan más, todo para alimentar el círculo vicioso de un Estado cada vez más grande, cada vez más ineficiente. Porque hay que tenerlo muy bien claro. Más impuestos y más gasto público es más Estado. ¿Y cuál es lo malo? Es como un drogadicto muy enfermo. El Estado no tiene los incentivos para hacer las cosas bien. Entonces no puede funcionar bien el Estado. No puede ponerse a producir bienes y servicios, porque no tiene la forma de saber qué producir, cómo producir, cuánto producir, de qué calidad producir. ¿Por qué? Porque todo eso te lo dice el sistema de precios. Bien. Vos sabés qué producir, cuánto, cómo, de qué manera, con qué calidad, en función del sistema de precios. Y nada de lo que haga el Estado tiene sistema de precios detrás. ¿Por qué? Porque el sistema de precios emerge cuando interactúan voluntariamente. Claro, está claro. Entonces, una oferta y una demanda. Y nada del Estado es voluntario. Claro. Porque, por empezar, su financiación no es voluntaria. No, está claro. Una cosa es que el Estado coopte a lo privado y otra cosa es que sea realmente solidario o por voluntad, ¿no? Yo hago con mi dinero lo que yo considero. Diego, llegamos al final, realmente hemos recibido una clase con tu criterio claro, hemos recibido una clase de economía en el día de hoy aquí, en Ni Más Ni Menos. Te agradecemos infinitamente haber podido charlar, seguramente tendríamos mucho más. Uno tiene en la gatera muchísimas preguntas, pero bueno, lamentablemente es tirano el tiempo en los medios de comunicación. Te mando un abrazo grande y gracias por haber compartido este momento. Un placer enorme, gracias. Un abrazo muy grande. Ha sido Diego Giacomini, con su criterio, pero